¿Es cierto que hay pasajes en la Biblia que apoyan el aborto? Muy pero muy buenos días, señoras y señores, ¿cómo les va? Mi nombre es Santiago Alarcón y les doy la bienvenida a este humilde espacio llamado Rincón Apologético. En esta oportunidad vamos a ver el extracto, un pequeño extracto nada más, de un video del canal Cristiano Ateo. Sí, a ver, ya por el título del canal ya sabemos que de repente lo que vaya a decir no vaya a ser muy coherente, que digamos, ¿no? O sea, Cristiano Ateo, hello. Pero utilizo este extracto particularmente porque ciertos cristianos, entre comillas, con un corte un tanto liberal, utilizan estos pasajes para decir de que básicamente la Biblia está a favor del aborto. Sí, es cierto, o sea, parece ridículo lo que te estoy diciendo, pero hay gente que dice que si a particularmente dos pasajes del Antiguo Testamento uno le aplica una correcta exégesis, va a llegar a la conclusión de que la Biblia apoya el aborto. Vamos primero a ver este video y luego vamos a ver un poquito qué es lo que dicen estos pasajes. Vamos. Hola, soy Dani Luis, el ateo cristiano, y en esta ocasión vamos a hablarle acerca del aborto y su relación con la Biblia. Vamos allá. Las dos partes donde he citado el aborto son en el Pentateuco o el Toras. Una es en Éxodo 21-22, donde dice que si hay una riña y es afectada una mujer embarazada en medio de la riña y pierde la criatura, se debe pagar tantas monedas por el niño que ha muerto. Ahora, si la mujer muere en medio de la riña, entonces se pagará vida por vida. El otro caso es el libro de número 5, del verso 11 al 34, donde dice que si un hombre siente que su esposa le fue infiel y está embarazada de otro hombre que no es él, que la lleve ante el sacerdote, que oren por ella y que luego le den un preparativo, un medicamento para que si el hijo no es de él, la mujer aborte. A ver, sé de que este video no es que va a llegar a grandes multitudes ni nada por el estilo, de hecho tiene un poco más de 2000 reproducciones, pero particularmente estas ideas que este jovencito utiliza son las que algunos teólogos de corte liberal utilizan también a la hora de justificar por medio de la Biblia las tres causales principalmente. A ver, los argumentos serían básicamente los siguientes. Éxodo capítulo 21 básicamente se ocupa en legislar el caso en que, no sé, una riña, un pleito en donde una persona hiere a una mujer, esa herida le produce un aborto espontáneo. ¿Qué es lo que tiene que hacer aquella persona que fue la que generó dicho daño? Bueno, básicamente pagarle a la mujer por la pérdida del hijo, o del embarazo, mejor dicho, porque hasta este momento el texto bíblico no menciona hijo, menciona embarazo únicamente, y luego voy a volver a ese punto. Pero además dice, si dicha riña no solamente produce una herida a la mujer, no solamente produce la pérdida del embarazo, sino que pierde su vida, la pérdida de una vida se debe pagar con otra. Bueno, entonces ustedes se preguntarán, fenomenal hasta acá, pero ¿cuál es el problema? El problema está en que Éxodo parece no entender que el embarazo contiene a un individuo de la especie humana. Dado que si así lo presumiera, no habría esta distinción en cuanto a la pena que cae sobre el agresor. ¿Por qué? Porque ante la pérdida del embarazo se le aplica un tipo de pena, pero ante la pérdida de la vida de la madre se aplica otro tipo de pena, y es la pena capital. Entonces, ¿qué es lo que dicen estos teólogos? Dicen, bueno, acá podemos ver claramente que la legislación dada por Dios no asume que el embarazo contenga vida humana, porque si no, la pena sobre la pérdida del embarazo, este aborto espontáneo generado por la agresión, sería exactamente la misma que cuando se pierde la vida de la madre. Aquí no parece aplicar el famoso ojo por ojo. Bueno, el problema aquí de raíz es lo que entendemos por inspiración bíblica. La inspiración es la doctrina cristiana que asume que los documentos que forman parte del canon bíblico, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, han sido inspirados por el Espíritu Santo, han sido inspirados por Dios. Ahora, esta inspiración no es un recitado de Dios o un dictado de Dios en donde se le aparece al autor de dicho documento un ángel que le dice, ahora escucha y escribe.
Esos son casos muy particulares que ocurren en el Antiguo Testamento y alguno que otro en el Nuevo Testamento, pero no es el común denominador de cómo es que se redactaron los textos en la Biblia. La doctrina de la inspiración asume que el autor es guiado por Dios, pero que no anula Dios el conocimiento propio del autor, su formación académica, la cultura que lo rodea, sus ideas y cosas por el estilo, sino más bien Dios se vale de ese conocimiento que tiene, obviamente imperfecto, no solamente por ser un hombre, sino también por estar ubicado en un tiempo y espacio. Y valiéndose de esas facultades, Dios transmite por medio del autor ciertas ideas a través de su propio lenguaje, su propia formación, sus propias ideas, su propia cultura. Eso es básicamente la doctrina de la inspiración. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Estamos hablando de la descripción de un hecho que ocurrió probablemente 1500 años antes de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta ese entonces no había el conocimiento científico que existe hoy. La doctrina de la inspiración no asume que Dios le provee revelaciones del mundo científico, conocimiento científico, matemático de la realidad al autor. No, ¿por qué? Porque la Biblia no tiene la intención de transmitir conocimiento científico, sino más bien la Biblia lo que asume es la intención de revelar a Dios sus propósitos, cuál es su principal objetivo con el hombre, su plan de redención, cómo nosotros llegar a Dios, etcétera, etcétera. La Biblia no tiene la intención de comunicar verdades científicas que el hombre todavía no ha sido capaz de descubrir. Es por eso que a veces las personas presuponen que si la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia debería de asumir todas estas verdades científicas que conocemos en el siglo XXI. No, chicos, o sea, para criticar al cristianismo, primero tenés que entender el cristianismo. Por otro lado, me parece un tanto ingenuo proponer este tipo de pasajes para defender la cuestión del aborto por medio de la Biblia, ¿se entiende? A ver, acá no hay una historia en donde la madre, por voluntad personal, desea quitarse a su hijo, dado que, no sé, quedar embarazada no le permite alcanzar sus sueños o cosas por el estilo, ¿se entiende? O sea, es injustificado este tipo de planteo. Otro de los pasajes que también se presentan es el de Números, capítulo 5, a partir del versículo 11. A ver, es demasiado largo como para poder leerlo, pero obviamente ustedes lo van a poder leer en sus casas y yo básicamente voy a tratar de contar de qué trata esta historia. La cuestión es la siguiente. A ver, ustedes saben de que las personas que caían en adulterio, según el Antiguo Testamento, debían de morir por medio de lapidación. Todo esto era para cuidar la santidad no solamente del matrimonio, no solamente del Dios del pueblo, sino también del pueblo mismo. Recuerden que las intenciones primordiales de Dios era levantar un pueblo santo. Entonces, en ese contexto debemos de reflexionar acerca de la pena aplicada para el caso del adulterio. Ahora, en este pasaje particularmente nos encontramos con una situación en donde el marido sospecha que la mujer pudo haber caído en adulterio, pero no cuenta con testigos como para justificar dicha suposición. Entonces aquí sucede algo que a nuestra mente moderna, la verdad que es un tanto difícil de entender. El marido traía a su mujer delante del sacerdote, el sacerdote le ofrecía a beber un agua ahí, una mezcla media rara, en donde ella juraba que era inocente. Y las consecuencias de beber esa agua era que si ella era inocente no le iba a pasar absolutamente nada. Ahora, si ella era culpable, de alguna manera la mujer le iba a ocurrir algo en el vientre. Eso era básicamente lo que ocurría. Pese a que no hay un consenso con respecto a qué era lo que ocurría realmente en el vientre de la mujer, hay personas que asumen que lo que ocurría era básicamente un aborto espontáneo. Se expulsaba el fruto del adulterio. Sin mencionar que la mujer quedaba estéril de por vida. Bueno, la siguiente pregunta es ¿cómo ocurría eso? Bueno, hay dos posturas básicamente. Una es el actuar sobrenatural de Dios. Dios sabía si la mujer había sido adúltera y si había sido adúltera, Dios era el encargado de ese aborto espontáneo. Por otro lado está la posición que asume que el estrés era lo que provocaba el aborto o no. Dado que la mujer sabía si era inocente. Si la mujer sabía que era inocente, al beber esas aguas y hacer el juramento, no le afectaban absolutamente nada porque ella ya sabía su inocencia. Ahora, si la mujer era culpable, probablemente el mentir y el exponerse ante esa situación, el estrés le produzca un aborto espontáneo. Esas son las dos principales posturas
que tratan de explicar qué era lo que ocurría en este caso. Ahora, quiero dejar en claro algo. Tanto en el primer pasaje que hemos leído como en este otro, seguramente hay cuestiones de índole moral para discutir. Yo no tengo ningún problema en discutir esas cuestiones de índole moral. De hecho, si quieren, en otro video lo podemos tratar, o también en los frecuentes lives que hago por medio de Instagram, donde te invito a salir en vivo y discutimos estas cosas. Así que no tengo ningún problema con discutir eso. Ahora, este video particularmente no tiene la intención de discutir si este tipo de métodos son moralmente correctos o no. ¿Está bien? Acá lo único que estamos viendo es si estos dos pasajes justifican el aborto actualmente. Entonces me parece que habiendo explicado el contexto de este segundo pasaje, vamos a entender de que este pasaje no habla del aborto tal y como lo entendemos hoy por hoy. A ver, supongamos que lo que le ocurría a la mujer como consecuencia de su adulterio era un aborto espontáneo. Supongámoslo, fantástico, bien. ¿Esto tiene algún tipo de relación con la idea del aborto en la actualidad? O sea, con la idea de la mujer ejerciendo su voluntad sobre su propio cuerpo, mi decisión. En realidad esto parece ser una pena aplicada por Dios por la mentira, el adulterio, etcétera, etcétera. No parece relacionarse mucho con la idea del siglo XXI del aborto y el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo. ¿No les parece? Chicos, a ver, esto es un castigo. O sea, podemos hacer todos los malabares exegéticos que deseemos y demás, pero es injustificado pensar de que estos dos pasajes nos llevan a la idea de que la Biblia respalda el aborto. No. En ninguno de los dos pasajes la mujer hace ejercicio de su voluntad sobre su propio cuerpo diciendo mi cuerpo, mi decisión y yo seré madre cuando yo desee serlo. En ninguno de los dos pasajes vemos ni siquiera un haz de luz o un rastro, una porción de huella que nos indique de que esa idea puede llegar a ser factible. No. O sea, es injustificado pensar de que por medio de estos pasajes la Biblia apoya el aborto. No. Hay otros pasajes, textos sacados de su contexto, particularmente de los libros proféticos, que estos movimientos utilizan para defender sus propias ideas también. Textos en donde Dios advierte que si se siguen comportando de la misma manera iba a traer este tipo de castigo. Y parte del castigo era que iban a ser invadidos, que las mujeres no iban a terminar con sus embarazos, dado que los invasores iban a abrir el vientre de las mujeres y cosas por el estilo. Vuelvo a repetir, este video no tiene la intención de discutir si esto es moralmente correcto o no. Si quieren lo hacemos en otro momento. Pero lo único que estoy tratando de mostrar aquí es que a la apelación de esos pasajes para justificar mi cuerpo, mi decisión es una idea descabellada. Eso no es hacer exégesis. O sea, podemos quizás debatir si esto es correcto o no, viniendo de un Dios bondadoso, misericordioso, perfecto, etcétera, etcétera. Pero de ahí a nosotros pretender de que estos pasajes justifican la idea de mi cuerpo, mi decisión, el aborto en el siglo XXI, es descabellado. ¿Se entiende? A ver, y por último, cristiano ateo. Es como que no encaja tratar de meter un círculo dentro de un cuadrado, ¿se entiende? El cristiano asume la existencia de Dios. Si no, o sea, sos cualquier otra cosa menos cristiano. Es la verdad. Queridos amigos, hermanos, les agradezco mucho por este tiempo que me han dado. Espero que este video haya sido de edificación. No niego que este tipo de temas siempre deja puertas abiertas para seguir discutiendo cuestiones de otra índole, pero bueno, vamos a tener el tiempo como para hacerlo. Recuerden seguirme en Instagram porque casi todas las noches hago lives en donde si querés discutir algún tema conmigo, lo podés hacer tranquilamente. ¿Está bien? Así que si queda alguna duda con respecto a este video, te espero por Instagram y que lo podamos discutir. Nada, nos vemos. Será hasta la próxima y que Dios los rebendiga. Chau, chau.